Bienvenidas a la Peña de Salud de SD Wellness. Hoy nos encontramos con Víctor Matos y Dafne Guzmán y hablaremos acerca de la epigenética. ¿Vamos a lo que vinimos, señores? Vamos, hablen. Bienvenida. Arránquenme a hablar de la epigenética. A mí me encanta porque aquí estamos haciendo una epigenética entre todos. Bienvenidos a la Peña de Salud de Santo Domingo Wellness Center, el doctor Víctor Matos, quien a mí me encanta, Víctor, porque tú tienes una creatividad tan chula. Porque lo primero es la epigenética. Uno se pone a profundizar y le llegan imágenes media tontas. Uno piensa en Avatar, piensa en los genes, en las tortugas ninja, en la mutación. ¿Qué es la epigenética? Mira, tú sabes que ese es un concepto muy moderno y chulo, hablar de epigenética. Sin embargo, es extremadamente complejo. Exacto. Yo le voy a explicar por qué. Sí, de hecho, tú sabes que la mayoría de los hospitales grandes que tienen presupuesto para trabajar con medicina de precisión y que están haciendo secuenciaciones genéticas, que es identificar todos los genes, como el Human Genome Project, el proyecto del genoma humano. Entonces, la mayoría de esos hospitales invierten muchos recursos en genética, pero no tienen la capacidad para invertir en epigenética por lo complejo que es la epigenética. ¿Por qué? Porque si yo te dijera a ti que existen múltiples condiciones que definen el cómo una persona puede ser del punto de vista social, cognitivo, físico, y que esas condiciones no necesariamente están en tu cuerpo, tú dirías, bueno, ¿cómo entender eso? Exacto. Y hay un documental muy ápero en Netflix donde dos gemelos idénticos adquieren diferentes estilos de vida y se crían. Uno se cría en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y el otro se cría en Londres. Y siendo gemelos totalmente idénticos, desarrollan enfermedades diferentes. Hay uno que es diabético, hay otro que no se considera enfermo, pero que tiene ciertas condiciones de salud. Y entonces tú dices, bueno, pero si son gemelos totalmente idénticos, ¿qué factores influyeron en que esas personas tengan tanta expresión física y fisiológica diferente, tengan tanta variabilidad? Y en eso es que, tú sabes que el término heredable es muy subjetivo, porque existen las enfermedades genéticas que son por alteración o malformación de la orientación de nuestros genes, de los genes que nosotros heredamos de nuestros papás y de nuestra mamá. Pero ya se sabe que la mayoría de esas enfermedades que uno dice, como por ejemplo el colesterol, tú dices, yo heredé colesterol de mi papá, heredé hipertensión de mi mamá, Diabetes. En cierta forma la diabetes, ya se sabe que realmente esas enfermedades son ambientales. Ahora, ¿de qué ambiente? No estamos hablando de la lluvia ahora y de este ambiente, sino de nuestro ambiente celular, de lo que rodea nuestro ADN y que hace que ese ADN tenga una expresión específica o no. Y eso es heredable, o sea, tú puedes heredar lo que viene desde tus generaciones anteriores, desde tus padres, tus abuelos. Tú puedes heredar sus malos hábitos, sus malas costumbres. O sea, es decir que si mi abuela comía pan en la mañana con café Y eso de alguna forma le afectaba a ella desde el punto de vista metabólico, tú puedes heredar esa afectación, porque eso es parte de nuestro mecanismo de adaptación. ¿Sabes que yo estoy haciendo un libro, ¿verdad? Yo estoy escribiendo un libro con ayuda de ciertos colaboradores. Yo de verdad no sé cómo a Víctor le da tiempo para hacer tantas cosas. De verdad, de verdad. No, tú tienes que, tú ves, Pero, él es un oye, caso epigenético, tú tienes que multiplicarte por 10. No, ya estoy cambiando algunos de esos hábitos, de esos malos hábitos de dedicar tiempo a otras cosas. Pero bueno, ese es otro tema. Yo estoy haciendo un libro que se llama El Manual del Cuerpo.
ese libro realmente es una orientación. Nosotros tenemos esta vaina y no tenemos cómo manejarlo. Tú compras una televisión y viene con un manual. Y uno no le hace caso. Y tú, bueno, la mayoría de gente no le hace caso al manual. Es más fácil de conectar la televisión. Pero tú compras lo que sea que tú compres. Tú compras un aire que viene con un control de prender y apagar. Y viene con un manual de cómo prender y apagarlo. ¿Verdad? Sí. Nosotros necesitamos aprender a eso, a manejar nuestro cuerpo, a aprenderlo y a apagarlo. Eso es algo muy interesante, Víctor, y perdona que te interrumpa, porque a mí la verdad es un tema que me provoca mucha curiosidad. Y fuera del aire hablábamos de preguntas que pudieran ser estúpidas o no, pero la epigenética tiene algo que ver con la energía, porque hablábamos del ambiente. Eso es como cuando tú estás en un sitio y tú dices, wow, esa persona me transmite tan buena energía. ¿Eso tiene que ver con la epigenética? Bueno. ¿O no? Eso que sí. Esa es otra cosa. No, porque estamos ese hablando... tipo me transmite energía, ¿no? Déjate de eso. No, pero no tiene que ser un tipo, puede ser, ay, qué chula. Entonces peor todavía. No, es que ya tú porque la vibra. La buena vibra. No, eso no tiene que ver con epigenética. No, existen sí influencias electrostáticas que pueden ser percibibles, que puedes percibir de una u otra de otras las personas. Y tiene que ver, sí, claro que sí, porque nuestro cuerpo tiene esta capacidad de crear influenciadores que crean esta atracción, incluyendo algunos hormonales. Sí, pero ya hablando en serio, porque nosotros estamos como relajando un chingo, pero la epigenética, al igual que las hormonas, van de la mano en el ambiente. O sea, ok, por ejemplo, que hay dos personas que se criaron en un sitio diferente, que sé yo qué, todo eso está muy bien. Pero volviendo al tema de la medicina, Ok, exacto. Yo estoy escribiendo un libro que el primer capítulo habla de la evolución del humano. Desde que nosotros éramos considerados unos pre-australopithecus, que era ese rasgo simioide que teníamos. Entonces, desde ese momento, nuestro cuerpo siempre ha experimentado cambios de adaptación que finalmente lo han llevado a una evolución. Y nosotros hemos evolucionado positivamente hasta hace unos años. Yo me bebí un café, si me bebo eso, aquí vamos a hablar de todo. Entonces, el cuerpo crea esos factores de adaptación con la finalidad de eventualmente evolucionar. Y esos cambios de adaptación son cambios inmediatos, porque la evolución es un cambio muy tardío. Tardamos millones de años en evolucionar, o miles de años en evolucionar, y por lo tanto nosotros tenemos inmediatamente percibibles cambios de adaptación, lo que es la adaptabilidad fisiológica, y en eso juega un papel importantísimo la epigenética, donde nosotros tenemos influenciadores positivos de nuestros genes, pero tenemos también influenciadores negativos. El problema está en que nosotros en los últimos años, la industrialización del mundo en los últimos años ha creado demasiados influenciadores negativos. Entonces ahora nuestro cuerpo está luchando, que si con radiación, ondas de electrostáticas, ondas electromagnéticas, electrosmog, hidrocarburos, químicos. Químicos, ¿de quién es eso? La narración de epigenética. Coño, qué vaina. Qué cosa tan grande. Pero yo quisiera, oye, mira, Víctor. Espérate, déjame decirte, porque esto es importantísimo, lo de los influenciadores, porque ahí es que se basa la epigenética. Y es una forma de que la gente lo entienda. Hay influenciadores positivos e influenciadores negativos. Entre los influenciadores negativos, todas estas cosas de parte de la industrialización del mundo ha creado un gran número de influenciadores negativos, y por lo tanto se pudiera decir que producto de esa gran influencia negativa en nuestro cuerpo y en nuestra expresión genética dentro de nuestras células,
nuestro cuerpo pudiera estar entrando en un estado de involución. O sea, nosotros vamos para atrás, dejar de evolucionar Retroceder entonces. y retroceder, Pero entonces, evolutivamente hablando. pero Nosotros ¿cómo va vamos a a ser ser? más brutos en 100 años. El ser humano va a ser más bruto ¿Y por porque qué, Víctor? porque el ser humano es más inteligente producto de un proceso de adaptación. Y esa adaptación la cumple. Mira, ¿sabes por qué nosotros hablamos? Porque apenas hablamos hace 50.000 años. Sin embargo, esas áreas que definen nuestro lenguaje en el cerebro evolucionaron, y ese gen evolucionó hace 2 millones de años, que fue cuando tuvimos el cambio del Australopithecus al Homo erectus y el cambio del Homo erectus al hoy llamado Homo sapiens, que es el Homo erectus y el Homo sapiens es una misma especie, pero el Homo sapiens se llama sapiens porque adquirió la capacidad de tener conocimiento. Eso pasó hace 2 millones de años, pero finalmente nosotros pudimos hablar hace 50.000 años porque fue necesaria la capacidad de la expresión y el definir una capacidad de interacción. Sí. Y eso creó que nosotros pudiéramos eventualmente hablar. Entonces, ya nosotros no nos vemos en esa necesidad, nosotros hablamos cada vez menos. La gente habla cada vez menos, la gente chatea. Entonces, probablemente nuestro cerebro, no estoy diciendo que esa vaina es así, pero pudiera ser. porque se ha ido acomodando. Nuestro cerebro pudiese entrar en un estado de involución. Y es producto de que nosotros hemos ido alimentando de esos detractores tóxicos que crean involución a nuestros genes. Y siempre se tienen... pero en fin, en resumen, déjame volver para que no se me pierda a lo que es lo que alimenta positiva y negativamente. Entonces hablamos de que las cosas que alimentan negativamente nuestros genes, el electrosmoke, la radiación, las ondas, los celulares, los hidrocarburos, los metales pesados, las infecciones constantemente, metales pesados, creo que lo dije, ¿cómo se llaman? Los productos que están a base de conservantes. Conservantes, sí, eso es lo que se llama, los productos químicos en general, a base de nitrito. Todo eso hace que no exista un buen funcionamiento de las células y por lo tanto, esos son detractores celulares. Entonces, y hacen que negativamente. Entonces, existen, sí, factores que influencian positivamente el funcionamiento de la célula. Y eso es lo que todo el mundo conoce. Las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos y los antioxidantes. ¿Dónde está el gran problema de manejar esas 5 sustancias equilibradamente? Y es que tú, en tu alimentación, puedes tener una alimentación equilibrada, pero no necesariamente una alimentación que esté sustentada en tus necesidades. Exacto. Entonces, tú vas al gimnasio y te estás tomando aminoácidos porque te dijeron que con los aminoácidos tú te pones más pompeado, pero realmente tu cuerpo de lo que está necesitado es de vitaminas para realizar funciones que son dependientes de las vitaminas. Entonces tú le estás metiendo aminoácidos que quizás no necesitas y eso puede contrarrestar la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber esas vitaminas. Y entonces eso también actúa como un detractor epigenético. ¿De acuerdo? Es decir que, por ejemplo, yo vengo de wellness y quiero hacerme una evaluación en el área de epigenética. Existe una prueba que se llama análisis epigenético. Exacto. Realmente es un análisis, es una investigación de esas variabilidades positivas o esas variables positivas que alimentan tu ADN y de esos factores, de cómo influencian esos factores negativos en tu ADN. Entonces, en vez de usted estar tomando vitaminas, aminoácidos, minerales y todas estas cosas que uno toma muchas veces sin necesidad, lo correcto es tener una evaluación adecuada de qué tu cuerpo necesita
¿Por qué? Porque aunque tú lleves una vida saludable, quiere decir hábitos alimenticios saludables, hagas ejercicio, si tú le estás dando a tu cuerpo algo que pudiese estar antagonizando o bloqueando, o que simple y llanamente no le estás dando lo que realmente tu cuerpo necesita, pues tú estás convirtiendo tu cuerpo en vulnerable a sufrir de enfermedades producto de esas deficiencias. Por ponerte un ejemplo, hay un aminoácido llamado tirosina, hay un mineral llamado yodo y hay un antioxidante llamado selenio, que también actúa como mineral, pero tiene una función principal de antioxidante. Si tu cuerpo carece de esas tres sustancias y tú no se la estás dando en la alimentación, o tu cuerpo no tiene la capacidad de absorberla de forma adecuada en la alimentación, y lo que tú le estás dando es BCAA, porque tú con el BCAA te pones fuerte y te pompea los músculos, y le está dando mucho zinc, aunque el zinc también tiene cierta relación, pero tú no identificaste que tienes esas deficiencias de esos tres precursores importantísimos, pues simple y llanamente tú vas a sufrir de una enfermedad de las tiroides, porque esa es la materia prima que utiliza nuestra tiroides para producir las hormonas y para convertir esas hormonas. Entonces, importantísimo evaluar cuáles son tus necesidades reales para que puedas suplir esas necesidades. ¿Esa evaluación se puede hacer con el análisis de epigenética? Con el análisis epigenético, eso es lo que hace, hacer esas evaluaciones específicas. Entonces, en el caso tuyo, Hablen un chingo ustedes, porque estoy ronco. sí, pero yo, por ejemplo, tengo una curiosidad. Volviendo a tu libro, ¿te inspiraste a perísimo, escribir de el verdad. libro? Sí, no, pero espérate. ¿Tú te motivaste a escribir el libro en base al descubrimiento de luego de muchos estudios, muchas cosas que te dijiste, wow, esto es lo más impresionante que yo creo que vale la pena que yo escriba el libro y ustedes tienen que leerlo? Porque el libro es muy amplio. De hecho, el libro no lo estoy haciendo yo solo, tengo colaboradores debido a que evidentemente hay temas que escapan de mi conocimiento. Y es un libro muy amplio, pero es un manual y tiene características de manual. ¿Pero qué te motivó a manual de hacerlo? cuerpo. Eso fue parte de mis objetivos del aburrimiento de la cuarentena. ¿En serio? Wow, eso fue un impacto positivo. El aburrimiento de la cuarentena me motivó. No, realmente es un objetivo de ya varios, quizás 2 o 3 años, que finalmente, por estar involucrado en otros proyectos que ya se han ido concluyendo, como por ejemplo la colaboración de un libro con el Hospital MD Anderson de Houston, que ya lo concluimos, tanto la versión en inglés como en español, y eso se terminó el año pasado, ya finalmente se publicó, y se llama Oncology Critical Care, y que es cuidados críticos en oncología, en pacientes de cáncer, y ya hicimos ambas versiones, pero también estaba en un proyecto de un estudio de investigación con la Fundación Carolina de Colombia, haciendo un estudio de investigación, un estudio científico, que ya también lo concluimos, un estudio en pacientes con respiración, ventilación asistida. Ya también concluimos ese estudio y bueno, el próximo proyecto era arrancar con el libro, que ya también lo iniciamos. Y parte de los temas de ese libro es el conocimiento, quizás la parte de introducción que menos tiene que ver con el funcionamiento orgánico, y era la parte de evolución, de dónde nosotros venimos. Y caramba, a mí me ha encantado ese tema, súper chulo, porque hay cosas que primero yo no sabía, y segundo, cosas que tú realmente te preguntas. ¿Cómo qué? ¿Cómo pudo haber pasado esto? Por ejemplo, tú sabes que nosotros como especies, nuestras especies primitivas eran daltónicas, no tenían la capacidad de mirar colores, pero producto de una importantísima demanda energética, para que tú veas que hay dos cosas que siempre han estado formando parte de la evolución, incluyendo hasta el día de hoy, y quizás serán parte también de nuestra involución: alimentación y actividad física. Nosotros evolucionamos por migrar, y la migración definió una actividad física aumentada. Por lo tanto, nuestro cuerpo cambió para tener mejor respuesta física y fisiológica y física. Y había que comer más.
Por lo tanto, había que comer más. Y una fuente rápida de alimentación eran las frutas. Y para tú conocer las frutas, el cuerpo humano comenzó a diferenciar los colores. Y fue ahí cuando el ser humano de la actualidad comenzó a adaptar su cuerpo a ver colores. Y los dientes cambiaron también producto de esa necesidad de morder más cosas más rápida. Nuestra estructura, nuestra ergonomía también se adaptó a tener que caminar distancias. Si nosotros antes andábamos en 4 patas, pero como tú, que tenía que caminar distancias que fueron motivadas por cambios climáticos, esas movilizaciones masivas, por 2 factores, cambios climáticos, pero también por una extrema necesidad de sobrevivencia totalitaria, porque algunos comenzaron a ser más fuertes que otros y comenzaron a desplazar a los más débiles. Y entonces esos cambios también motivaron las migraciones. Pero migrar significaba caminar lejos, en 4 patas y sin comida. Entonces, una de las formas de hacer que la migración sea más de poder adaptarse a la migración fue comenzar a caminar en 2 patas, a pararse. ¿Y por qué el humano comienza a pararse? Es cuando se convierte el pre-Australopithecus, pasa a ser Australopithecus, es porque se ve en la necesidad de migrar y bueno, tengo que llevar a mis hijos. Para llevar a mis hijos yo necesitaba protegerlo con los brazos, pero también había que llevar comida, porque voy a caminar lejos y no me puedo ir lejos sin algo de que alimentarme. Entonces utilizábamos los brazos para cargar comida y fue cuando comenzó a evolucionar el uso de las piernas como sustento único para caminar distancias largas. También por el tema de cargar alimentos a larga distancia, también fue necesario mejorar el agujero magno, el foramen oval, antes estaba en la porción anterior, pero nosotros teníamos que defendernos de animales y teníamos que visualizar también a largas distancias para dónde íbamos. Parece que uno Lo que quiere decir que... joroba. No, eso es vagancia. Sí. Entonces, nosotros teníamos que visualizar hacia dónde íbamos, porque con la vista que generó también esa adaptación. Entonces tú dirás, bueno, eso es cosa de un día. En un día pasó todo esto. No. Millones de años fueron tratando de hacer eso persistentemente. Afortunadamente, no se hartaron, porque imagínate que esos tigres hubieran dicho, yo estoy harto de esta jodedera, de esta caminadera, estoy harto de estar mirando lejos. No hubiéramos evolucionado nunca. Claro. No, y la verdad que es súper chulo, porque nosotros al principio estábamos como relajando, pero hoy precisamente que es Día del Emprendedor, tú eres un gran emprendedor, porque tú eres una persona curiosísima, porque para hacer toda esa cosa tiene que ser curioso, y lógicamente aburrido lo que tienes que demandarte, era aburrido. tú te autodemandas a ser mejor. Entonces, vamos a ver, si una gente no se siente mal, no va al médico. En este caso, yo entiendo que la epigenética, al igual que una de las grandes bondades que tiene Santo Domingo Wellness Center como institución, como edificación, como concepto, es el prevenir que con las cosas sucedan. Mira, yo creo que epigenética podría ser el único estudio que todo el mundo debería hacerse. Aún no se sienta mal. Inicialmente hablando, porque es un estudio que puede definir vulnerabilidades, potenciales vulnerabilidades. ¿Entiendes? Entonces, sería interesantísimo poder hacer estudios epigenéticos con miras a... Sí es cierto, y esto es importante, es tan difícil evaluar la epigenética que los estudios epigenéticos no tienen una sensibilidad tan extremadamente alta. No es como hacerte una secuenciación genética. La secuenciación genética sí es un estudio muy fidedigno. Se gastaron $10 mil millones en hacer en 10 años el Human Genome Project, pero la epigenética sí es una orientación. La sensibilidad anda aproximadamente entre un 60 a 65%. Lo que quiere decir que tú tienes una orientación, una buena ayuda para hacer cambios en tu estilo de vida que pueden definir quizás evitarte una enfermedad o retrasarla. Por ejemplo, tú que tienes niños, Niñas.
Exactamente. Bueno, sí, 3. pero bueno, vamos a hablar Mujeres. hablando genérico. Ok, son 2 niñas, mujeres 3. bellas, hermosas. En el caso de ellas, ¿tú le has hecho análisis epigenético? Sí, y hemos podido corregir algunas cosas que nosotros interpretamos que pudiesen ser detractores fisiológicos. Hay que hacer una silla porque llegó Jorge que va a hablar de la otra parte, que es de la genética. Jálale una silla, Jorge. Ok, pero entonces en lo que Jorge se acomoda, la epigenética, aquí en Santo Domingo. Ya está bueno, ¿qué tanto epigenética? No, pero ya es que llegó Jorge, comienza a hablar con Jorge. Sí, pero entonces, ok, la epigenética a nivel funcional, a nivel mental, a nivel de ejercicio, se combina como todo. Aquí La lo principal- epigenética debe ser una herramienta de todo cambio de vida propositivo. Debería ser una herramienta que todos deberíamos de conocer. Ahora, ¿Desde qué edad se puede hacer un análisis de epigenética? mira, los estudios epigenéticos pueden hacerse a cualquier edad. Ahora, evidentemente, yo no recomiendo hacerle estudios epigenéticos a niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque son muy pocos los cambios que tú pudieras realmente hacer en niños muy pequeños. Pero eso no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando dicen que el cerebro humano se forma en los primeros 6 años de vida, 7 años de vida. Cuando El hablamos... cerebro humano hay que formarlo de la forma que tiene que formarse, es alimentándose saludablemente, ejercitando la mente y el cuerpo. Y así mismo también pasa con los niños. O sea que no necesariamente el estudio vaya a crear variaciones importantes que te hagan someter a un niño, porque es muy difícil someter a un niño a cambios alimenticios, a cambios suplementación, a ese tipo de orientación. ¿Y la epigenética puede prevenir enfermedades? Claro, pero Todas las se enfermedades, alimenta ¿verdad? de la epigenética se alimenta de la genética, o sea, la epigenética es quien alimenta a la genética, que es quien eventualmente define las enfermedades. Ok, Denle entonces esto a Jorge Jorge. ya viene para acá. Entonces, en el caso de tu especialidad, la genética y la hipergenética, en base a todos los estudios, ¿cuál tú dirías que es lo más práctico y lo más importante de que la gente, bueno, se haga un estudio de epigenética? Bueno, yo no sé qué uso le da Víctor a la epigenética. En mi caso, vuelvo y te repito, o sea, yo utilizo la epigenética como una forma de optimizar. O sea, por ejemplo, las necesidades tuyas quizás no son las mismas que las mías. ¿Me entiendes? Entonces, y eso no necesariamente se va a manifestar en una prueba de cuantificación de una química sanguínea. O sea, por ejemplo, Dafne tiene 35 de vitamina D, pero la epigenética dice, mira, su organismo requiere de más o no requiere más vitamina D para el buen funcionamiento. Luego entonces está lo que ustedes hablan de genética, y que es, aunque es genética, es más bien biología molecular, porque es la genética es como que, mira, ese es tu mapa, ese es tu código, y la biología molecular lo ve como eso se manifiesta en tu salud, ¿verdad? Entonces, ya ahí en mi caso, yo utilizo muchas pruebas genéticas que van enfocadas desde el punto de vista, obviamente, nutricional, pero también mucha gente tiene la inquietud, vienen donde me dicen, mira, en mi familia hay mucha gente que tiene colesterol, yo quisiera ver si yo tengo ese problema, y hay pacientes que sí, que evidentemente es que tienen una predisposición genética y le identificamos, mira, tienes esta predisposición, tienes este gen positivo, pero también te presenta la solución. Esa es la diferencia de la genética y la molecular. Okay. ¿Y los cambios epigenéticos pueden modificar la genética? Claro. La expresión. Porque hay que entender eso, que la genética es, vuelvo y te repito, ese es tu mapa, ese es tu código. Ahora, creo que en varias ocasiones hemos conversado un poco de eso, de que depende de lo que tú hagas o no hagas, tú puedes expresar o no expresar un gen. Okay. Entonces, claro que tu estilo de vida y por lo tanto todo aquello que te rodea, como dijo Dafne ahorita, desde el vientre de la madre, pues entonces todo eso va condicionando el producto final, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, si yo tengo parientes que en el pasado tenían una alimentación desorganizada, comían mucha chatarra, todo eso yo lo podré... Acuérdate que también hay algo que se llama mutación espontánea. O sea, tú puedes tener
un código perfecto, sin ninguna predisposición a una enfermedad, pero tiene una mutación espontánea y desencadena una condición de salud. Y por Eso es como un supuesto, chipeo, como un chipeo. un chipeo, eso mismo. Obviamente radiación sería un ejemplo muy fácil de entenderlo, pero claro que todo lo que tú consumes, y esa es la gran preocupación que uno tiene hoy en día con la comida genéticamente modificada, porque esa comida genéticamente modificada se integra a tu ADN. ¿Tú quieres decir como una comida con hormonas? Hormonas no, es Conservantes, ese tipo de cosas. Por ejemplo, esos pollos que venden, tú manipulación dices, genética. wow. Por ejemplo, el otro día yo relajaba con una paciente y le digo, oye, pero es que no hay que ser, hay una frase, a mi profesor me decía eso, no hay que ser muy diablo para darse cuenta que eso no está bien. O sea, una fresa, así quizás normal, pero tú la ves en el supermercado del tamaño del puño mío, como que algo anda raro aquí, ¿verdad? No hay que ser muy brillante para que ver que se alteró. Y de paso, yo le doy un truco. Si ustedes tienen alguna duda para evitar esa cosa, por ejemplo, la fruta que no tengan semilla dentro, no se la coman. O sea, que tú dices que en este caso, y ya tratando de ponernos serio otra vez, ahí es que viene el tema de la comida orgánica, menos procesada. Eso es lo chulo de la epigenética, porque es que todo lo que tú haces, o sea, es lógico. O sea, si tú lo analizas, o sea, toda la fuente energética de tu organismo viene de lo que tú consumes, ¿verdad? De tus alimentos. O sea, ¿cómo eso no va a modificar tu salud? O sea, ¿cómo eso no va a modificar tus hormonas? ¿Cómo eso no va a modificar tu estado, hasta tu estado anímico? Claro. Es como cuando le dicen a las adolescentes, cuando van creciendo y desarrollándose, mira, pero tú estás comiendo mucho pollo. Es porque, O la hormona. claro, porque Bueno, eso tiene que ver, ¿verdad? No, mira, la verdad es que aquí hay, en ese sentido, aquí hay, me imagino que habrá de todo, ¿verdad? Pero en sentido general, yo me lleno la boca de decir que nosotros estamos 1000 veces mejor que muchos países desarrollados. Aquí se cultiva ganado, la producción avícola se hace con mucho criterio y el animal pasa por un periodo de vamos a decirle, de lavado. No sé cuál es el término exacto, donde es claro que se le da hormona para que crezca, pero el animal la elimina. Creo que eso en cierta forma lo han sacado de contexto, pero volvemos al mismo ejemplo que yo dije ahorita de la fresa. O sea, por Dios, una pechuga de este tamaño, que un dinosaurio, no un pollo. Entonces tú dices, no hay que ser biólogo ni genetista para saber que algo anda raro ahí. Claro. Aquí, yo de mi parte, por ejemplo, por lo menos lo que yo consumo, yo no he visto gran situación con eso. Sin embargo, un amigo mío se pasó 6, 8 meses comiendo todos los días de una cadena de pollo internacional, no voy a decir el nombre. Y al tipo le salió pelo. O sea, le llenó de pelo un solo pezón. Ay, pero Y tenía ginecomastia en un solo lado. Y cuando le hicimos los estrógenos tenía 1000 y pico estrógenos totales y el estradiol lo tenía en la nube. Evidentemente ese animal pues, obviamente estaba consumiendo estrógeno. Claro. ¿Cuáles son los casos más recurrentes y al mismo tiempo que tú dices, wow, es increíble que vengan tantos pacientes con la misma situación y esta situación es la más, no fácil, pero sí la más, con la que se puede evitar con mayor facilidad y prevenir? Que yo veo mucho aquí es en las mujeres ovarios poliquísticos. O sea, mucho ovario poliquístico, una cosa que quizás yo lo estoy sacando de proporción porque uno sobredimensiona lo que yo veo. Tú le preguntas a un neumólogo qué es lo que más hay en este país, te dice, oh, neumonía, eso está acabando en este país. Es una opinión viciada, pero yo veo mucho ovario poliquístico. ¿Y cómo se pueden prevenir entonces? Sí. Con la Con la epigenética. alimentación. ¿sí? Realmente, por cómo llegan donde mí, porque van al gineco y el gineco la refiere. Exacto. Generalmente la queja del doctor, yo no puedo perder peso. Entonces tú empiezas a hacerle preguntas, que, bueno, mira, tu ginecólogo te diagnosticó ovario poliquístico, pero vamos a ver si tú tienes resistencia a la insulina. Que también eso es lo que yo más veo también. O sea, aparte de por ovario poliquístico, yo veo mucha gente con resistencia a la insulina y eso evidentemente le dificulta el tema de pérdida de peso. Pero también, por ejemplo, hay personas con ovario poliquístico que le sacan el ovario poliquístico y vuelve y le sale otra vez. Sí. No entendí. O sea, que hay personas que tienen ovario poliquístico. Que le quitan, o sea, que Se le lo hacen operan y vuelve y le sale. A mí me ha Exacto. pasado eso. Bueno, primero hay muchos tipos de ovario poliquístico. O sea, no es una condición única. Y evidentemente, claro, es una condición que tú la puedes controlar. ¿Cómo? Bueno, generalmente depende del tipo, te repito. O sea, el anticonceptivo oral y el uso de hipoglucemiantes orales, como la metformina, es una de las formas más fáciles de tú controlar un ovario poliquístico. Hablando de los anticonceptivos. Perder peso, dieta. Es cierto que los anticonceptivos engordan. Porque
Depende de la carga hormonal que tenga el contraceptivo. Pero, ¿Cómo se da cuenta de eso? O sea, ¿qué carga hormonal tiene un anticonceptivo? o sea, ya hay el anticonceptivo no solamente se utiliza como contraceptivo, como bien dice el nombre, pero, por ejemplo, si tú tienes un sangrado anormal, se pudiera utilizar como una forma de controlarlo. Entonces, ya entrará dentro del criterio y la necesidad del paciente la cantidad de dosis que tenga o de hormona que tenga ese contraceptivo. Generalmente los problemas que vienen por un anticonceptivo es por los estrógenos. Entonces, siempre generalmente son combinados de estrógeno con progesterona. La progesterona es muy difícil que dé problemas, pero casi siempre son los estrógenos los que son causantes del problema. Si tienen mucha carga, evidentemente, claro que te ayuda a aumentar de peso. Sí, porque por ejemplo, a veces mi mamá me dice, ay, cuando yo usaba eso, yo... Ay, me encanta. A mí esa es la parte que a mí más me gusta de Nicole. Bueno. Cuando ella dice mi mamá me dice, Pero, o yo tengo una amiga, o qué sé yo, que eso me yo no sé qué edad fascina. tiene tu No, mamá. de verdad, de verdad. No, Yo no sé. Eso me encanta, de verdad. Uno está aquí para preguntar. Oh, sí, claro. Claro. Yo no sé qué edad tiene tu mamá, pero 58, ella me la hace la edad de la mamá. Ah, ok. ha llovido Ay, me bastante. encanta en la ese señora, le sentido. puso 4 O sea, años más. Ahora se ponen bonitos y eso, los anticonceptivos. Ajá. Hoy eso ha avanzado muchísimo. O sea, ya hoy en día hay productos que no voy a mencionar nombres, pero hay que tienen una carga muy mínima. Y aún así hay pacientes que van a presentar algún tipo de efecto secundario y hay otras opciones también. ¿Ok? Ahora, y en el caso de los hombres, ¿qué es lo que tú más ves que se puede prevenir? ¿Qué es lo que yo me veo con los hombres? Obesidad, hipertensión, mucho. ¿De qué tú dices? Coman menos hamburgues, ¿qué? Y tienen mucho estrógeno. Y hay algo que sí me llama mucho la atención, que lo he hablado con nuestro urologo, el doctor Abitbol, es que los hombres jóvenes sin testosterona, con los estrógenos altísimos, eso es algo que... Bueno, ¿Le puede cambiar el metabolismo a una persona claro, comiendo lo mismo? claro. Para Claro. bien y para mal. Claro que le puede cambiar. Vamos a suponer una mujer, bien fácil. Una mujer que está obesa, tiene más riesgo de cáncer, de algunos tipos de cánceres. O también tú esa misma mujer la pones en un estado tan magra, con tan poca grasa que puede hacer una amenorrea que no le llega a la menstruación y se queda temporalmente, digamos que infértil, temporalmente. O sea que claro que el metabolismo puede fluctuar muchísimo, claro. Y depende de lo que tú hagas, lo que tú comas, cómo tú hagas ejercicio, todo eso tiene un impacto obviamente en tu metabolismo. Y entonces a nivel genético, ¿cómo uno puede? Ok, tú le mandas un análisis de genética, ok, que le cambie esto, que le cambie aquello, que tú digas, ok, ahora ella tiene esa situación, pero vamos a hacer que se revierta. Es como casi un milagro de la naturaleza, pero la ciencia está tan avanzada que puede hacer. Cada caso tú lo tienes que ver de forma individual. Pero ¿cuál tú dirías que tú dices que es lo que más satisfacción te ha dado todo este tiempo de práctica que tú tienes en la medicina? Bueno, lo más chulo que yo puedo ver es una paciente que no logra embarazar y que tiene un deseo genésico y el ginecólogo me la manda, trabajamos juntos y después yo verla con un muchachito, eso a mí me llena de alegría, o sea, eso es muy satisfactorio. Y cualquier persona que tenga un deseo de lograr algo y que me dice, nunca lo he logrado, doctor, y que yo veo alcanzar esa meta, pues por insignificante que sea, hasta un cambio físico, estético, como uno no se va a sentir bien de ver a alguien que lo logró, ¿no? Jorge, ¿qué enfermedades previene la epigenética? Mira, es que yo te repito, la epigenética no lo vean así. Míralo como una forma de expandir, de cubrir la necesidad de tu organismo para que tú funciones mejor, sea más óptimo. Okay. Para prevención yo utilizo, si lo amerita, desde el punto de vista genético, hay estudios específicos para algunos, muy pocos pacientes que realmente lo necesitan. Mucha gente, mira, es que hay soluciones que son globales para todo el mundo, ¿verdad? Y luego si tú no resuelves con eso, pues tú lo vas llevando a lo específico del paciente. El enfoque es más para optimización, ¿verdad? Yo utilizo el epigenético para optimizar a una persona. Okay. Yo no lo uso para buscar ni predisposición de una enfermedad ni nada por el estilo. Nomás buscando las necesidades de una persona. ¿Cuál sería la moraleja de la Peña de Salud? Nosotros la hacemos con la intención de que, bueno, la gente conozca, la gente pues se sienta más cercano al médico, porque cada vez más se van quitando más tabúes. En el caso tuyo, la moraleja de un paciente
que ya te ve como un amigo, ¿cuál es? Bueno, el mensaje que yo le doy es que primero no pretendan que la solución del problema tuyo es el mismo que el de ella. Tú tienes que ser Somos muy iguales. padrino de muchos niños, entonces, por ahí. Hay 2 o 3. La solución, o sea, lo que puede ser la medicina para mí es un veneno para ti. A veces. A veces lo global le funciona a todo el mundo, pero a veces hay que buscar un poquitico más. Y al dominicano le encanta eso, decir, mira, yo hice esto y eso me funcionó, hazlo tú. Y entonces, después se frustra. ¿Verdad? ¿Ok? Y también como que cogerlo con calma, a veces sobredimensionamos yo trato de evitar mucho el sobrediagnóstico, o sea, a veces, ¿por qué buscar lo que no hay? ¿Por qué encasillar al paciente como enfermo? O sea, hay que ver la cosa un poco como más abierta. Optimista. Y más Digo, yo estoy hablando de personalizada. lo que yo hago, ¿verdad? Porque Claro. no es lo mismo yo que Víctor, que tiene un paciente explotado en una cama de intensivo, ¿me entiendes? O sea, a mí me llega mucha gente con deseo de mejorar su físico y creen que tienen un problema. Y realmente... ¿Pero en qué sentido, Jorge? Porque, por ejemplo, llega una gente y dice, ay, yo quiero verme más bella. Si tú naciste así, tú eres así. No, pero eso es complejo ya, Sí, porque eso dime. es complejo, porque, explícanos ese chip. Mira, muchas veces aquí llegan muchas mujeres vienen donde mi doctor, yo no logro mantener un peso bueno, yo no logro rebajar. Y no se están dando cuenta que tienen la vida entera comiendo 1000 calorías y el metabolismo no puede funcionar adecuadamente. Si tienen un temor a comer, creen que tienen un problema, no tienen ningún problema. Lo que tienen es en su cabeza. Mira, los cambios de composición física, eso es lo que yo más veo, por te repito, tienen un componente emocional muy grande. Y cuando uno se pone intenso, uno no razona, no piensa bien y cree y te fabrica que yo tengo una condición, te estresas y eso no te ayuda en nada. O sea que, señores, de verdad, ya para finalizar la peña, yo entiendo que el doctor Jorge, tú tienes una gran virtud y es que tú trabajas mucho la parte emocional y psicológica del paciente porque, óyeme, hay gente que se pone mal loco, ¿es verdad? Cuando están buscando cosas estéticas, generalmente, Sí, es. No, y cuando están buscando todo. Son complejos. ponen- ¿Cuáles preguntas tenemos, Dominic? Pueden llamarnos y contactarnos vía telefónica. Vamos a repetir Sí. la pregunta. La pregunta es que ¿cuál es el costo para estabilizar las hormonas? Sí, exacto. Esto tiene su trato personalizado. Puede contactarnos y le estaremos atendiendo. ¿Cuál es el chipeo de hormonas más fuerte que tú has visto? ¿A qué edad? En hombres, menos de 30 años, 20 y pico, 26, 20. ¿Qué le ha pasado? De verdad. Estrógeno en 5000 y pico y la testosterona en el piso. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Y generalmente pasa y por falta de otra palabra, por haber hecho una estupidez. Generalmente es el muchachón que se empieza a inyectar anabólicos sin supervisión, se ponen a hacer disparate, el testículo deja de funcionar y se causan ellos mismos problemas de carácter endocrino por estar inventando. ¿Y en el caso de la mujer? Las mujeres, vuelvo y repito, o sea, muchos síndromes de ovario poliquístico con insulinoresistencia agregada y por lo tanto obesidad generalmente y muchos problemas de tiroides, muchos problemas de tiroides. ¿Pero de tiroides o de tiroides? Tiroides De tiroides de verdad. verdad. Porque hay mucha gente que piensa, incluso yo, que fui gordita en una época, que la tiroides era sencillamente para manejar el metabolismo y que se acelerara, no se desalecer. Sí, es verdad. La hormona tiroidea es una hormona permisiva, es una hormona que potencia el efecto de todas las demás. O sea, y hay que sacarse eso de la cabeza. Tú no vas a manipular una sola hormona sin afectar las demás. O sea, están todas entrelazadas entre sí de una forma u otra. Pero un dato interesante con eso de la tiroides, o sea, es como bien dices tú, ella decide qué tan rápido yo puedo hacer la cosa o qué tan lento. Entonces, ¿qué hace una mujer que tiene su poquito de trabajo para perder peso? Se restringe calóricamente. Empieza a hacer locura, una dieta con un déficit tan grosero. ¿Y qué hace la glándula tiroidea? Deja de trabajar. Dice, no, espérate, se echa para atrás. Suprime, ella misma se suprime. Y hay otra cosa, se empiezan a comer vegetales como unos locos. Brócoli, todas esas cosas malas, que saben mal. Coliflor, todas esas cosas. Y eso se llaman goitrogens, que no deja que la glándula, bloquea la absorción de yodo en la glándula tiroidea. Te provocan un estadio de
hipotiroidismo o eutiroideo, pero no óptimo. Y ahí entra la frustración porque no rebajo. Entonces ahí vamos a otra locura más. Ahora no es una dieta líquida porque no funciona eso. Y por ahí seguimos. Bueno, yo entiendo que el tema de hoy ha estado súper, súper interesante. La verdad que hemos aprendido mucho, nos hemos sentido muy identificados más allá de la amiga, de la mamá de Nicole y todo eso. Y les invitamos a que nos sigan en Santo Domingo Wellness Center, en La Peña, y la verdad que nos hemos sentido muy, muy identificados. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Ya saben que Un pueden placer tenerte consultar, aquí siempre. pueden llamar aquí a Santo Domingo Wellness Center para hacer su cita con el doctor Jorge García. Hasta la próxima.